todos, muy bienvenidos a aquellos que están del otro lado acompañándonos. Hoy iniciamos este hermoso segmento, este podcast acá acompañada con los chicos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy contentos de poder iniciar, ¿no? este día, este podcast. Mi nombre es Iván, así que bueno, estamos muy contentos y esperamos que estén ahí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ezequiel, estamos felices de hacer este podcast, también con ustedes que están del otro lado, la iglesia y las personas que vean este podcast, esperamos que Dios los bendiga y que podamos nosotros hablar de temas en donde Dios sea el centro y también podamos dar un espacio de reflexión para la persona que está del otro lado, ¿sí? Es importante también que nos acompañes, vos que estás ahí en tu casa, en el cole o viajando, agarrá, ponete cómodo que vamos a estar acá hablando y qué lindo que nos estés ahí acompañando. Hoy tenemos como un temita importante, a ver quién me dice el título. Bueno, tenemos un título bastante interesante que se abre para todos lados. Sí. El título de hoy es Hablemos de la promesa. Créeme. Hablemos de la promesa. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre ¿Qué es ese la título? promesa igual? Tipo, empecemos a como agarrar los pequeños detalles que tenemos ahí del nombre. ¿Y qué es una promesa? ¿Qué es una promesa para ustedes, chicos? Yo creo que cuando hablamos de promesa, cuando nosotros hablamos de esa palabra, yo creo que la gente muchas veces no toma en cuenta, ¿no? Lo que es la verdadera palabra promesa. Pero una promesa es muy importante, ya que es cuando uno se compromete, como bien dice la palabra, con otra persona, ¿no? Es como decir que yo te prometo algo, yo te voy a dar algo, yo te voy a asignar algo, ¿sí? Entonces eso que te asigno, vos seguramente lo vas a estar esperando. Así entonces la promesa, como yo pienso, es que cuando uno le asigna a una persona algún tipo de recurso o le promete algo, y entonces hay un compromiso que se hace con esa persona. Puede ser con un amigo, puede ser con un familiar, puede ser con alguna persona que conozcamos, no sé qué piensas. Es como un acto, ¿no? Un acto de Claro. que una persona cumple algo o quiere intentar cumplir algo con otra persona, ¿no? Ese. Por ejemplo, yo prometo. Y cuando yo prometo, soy la persona que está en ese momento diciendo algo que se va a tener que cumplir. Claro. Algo que cuando yo digo, mi palabra tiene que ser fiel. Y lo voy a tener que cumplir. Y puede haber del otro lado los que ya recibieron esa promesa, pueden haber una o más personas recibiendo esa promesa. Yo ya prometí algo y ya estoy en ese compromiso, la palabra compromiso, y no me puedo mover de ese compromiso. Se Sí, me viene mucho a la mente, ¿vieron cuando juegan los partidos de fútbol, finales o esas cosas? Sí. Y siempre la gente está a la expectativa de si gana tal equipo, prometo, no sé, un asado, una juntada con los amigos. Y muchas Buena veces promesa. esa promesa muchas veces Nunca llega. no llega. Entonces, qué importante esto de la promesa. Creo que nunca nos habíamos puesto a pensar el valor de la promesa como tal. Viste que a veces se desvaloriza. Sí, se desvaloriza mucho. Porque, bueno, a veces los seres humanos, cuando confiamos en otros seres humanos, somos personas. Y hay personas que o van a cumplir o no van a cumplir. Hay personas que su palabra, porque ahí lo que más pesa es la palabra. Su palabra va a estar teniendo un cumplimiento más adelante. Y algunas personas le dan ese peso, esa responsabilidad a sus palabras y otras quizás no. Los seres humanos en ese caso. Hay personas que sí cumplen lo que prometen y hay otras que por ahí no pueden cumplir o no quieren o no pueden cumplir lo que prometen. Y si hablamos de promesa, ¿alguna vez hicieron alguna promesa, la cumplieron, no? A ver, cuéntenos. ¿Qué te puedo contar? ¿Cuál de todas dijo ese? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una hermanita y mi hermanita me pide cosas. A veces, sin querer, yo le he prometido, pero no es que no quise, sino que no he podido. No he podido, pero muchas otras veces me esmeré para otras promesas que yo le he hecho poder cumplirlas. Porque a veces uno dice, te prometo que te voy a comprar tal cosa. Espérame a que pueda cobrar y te compro tal cosa. Y a veces quizás no podemos cumplir eso, pero no es porque yo no quiera, sino porque no he podido. Igual Claro. me agarro mucho de la palabra que acabaste de decir, me esmeré. Ah, Me esmeré sí, por sí, cumplir sí. la promesa que hice, me esmeré. Qué importante. Es muy importante, es muy importante. Yo creo que uno también a lo largo de la vida va prometiendo. No sé, ejemplo, muchas veces a nuestro papá o a nuestra mamá es como que en algún momento le prometimos, ellos esperan algo de nosotros, entonces nosotros le prometemos sí, que este año nos va a ir bien en tal cosa, que este año
O incluso con personas muy, no sé, familiares, como dijo ese en el caso de su hermanita, también puede ser con un hermano. Y qué importante, como vos decías, Eve, el tema de esmerarse, ¿no? Cuando uno se esmera, ahí es como hay voluntad de uno Hay voluntad, para querer cumplir hay la voluntad, promesa. sí. le damos el valor de lo que tiene que ser esa promesa. Claro. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros decimos, no podemos cumplir esa promesa porque somos seres humanos? Pero en ese tema, en ese contexto, hay alguien que sí pudo cumplir la promesa que hizo. Pudo y Tal sigue cual. cumpliendo. Y sigue Tal cumpliendo, y hoy en día sigue cumpliendo esa promesa. Tal cual. La hizo y su palabra fue fiel. Sabemos que su palabra fue fiel y que esa promesa hoy en día todavía se sigue cumpliendo para todos los que creen. Tal cual. Creo que bueno, al principio hablabas de esto de los temas importantes que íbamos a empezar a ver y se nos acerca una fecha muy importante, se nos acerca la fecha del Pentecostés y me parece que estaría bueno que arranquemos a hablar de eso. ¿Qué dicen? Bueno, el Pentecostés es una palabra muy interesante para la iglesia. Ahora, toda la iglesia está metida, que estamos acercándonos a Pentecostés, está metida en esa palabra Pentecostés. Pentecostés era la segunda de las 3 fiestas judías más importantes. Y esa segunda fiesta judía, la gente sembraba en los campos, y después, en el tiempo de la cosecha, ellos cuando ya cosechaban, cuando ya veían que ya habían cosechado y que el tiempo de cosecha, el tiempo de trabajo ya se había terminado, ellos hacían una fiesta. Y esa fiesta le llamaban el Pentecostés en este caso, porque ellos, por ejemplo, sembraban granos y cuando cosechaban, cuando terminaban su trabajo, esa gente decía, bueno, vamos a darle un tiempo para Dios de lo que hemos cosechado. Esto es tremendo, porque dice, vamos a darle un tiempo a Dios, vamos a darle a nosotros una fiesta a Dios de lo que hemos cosechado, y le vamos a dar gracias. Ellos lo que decían era, los judíos decían, vamos a darle gracias a Dios por la lluvia, por la buena tierra y porque creció todo eso que hemos sembrado. Entonces le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a dar las mejores primicias. Y se juntaban todos y llamaban esa fiesta el Pentecostés, entonces daban su mejor primicia. Ese es el contexto de la palabra Pentecostés, daban su mejor primicia y decían, gracias a Dios porque esto lo hemos cumplido, esto es lo que te damos a vos, Dios. Y por supuesto que era un día de reposo, era un tiempo de reposo porque ya se había trabajado, terminaron de trabajar y todo lo que se había cosechado, una parte le daban al Señor. Entonces Pentecostés es eso. Pero llega el Nuevo Testamento, vamos a llegarnos a algo que nos compete mucho más cerca, y ahí tenemos otro significado del Pentecostés. Tal cual. Justamente la palabra Pentecostés viene de algo que sucede 50 días luego, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo empieza a partir de ese día, del cumplimiento de esa promesa. Por eso es bueno lo que contaba ese, y es bueno lo que hablábamos, de que hay alguien que cumple la promesa. Acá hay alguien que vamos a decir, le da la firma a lo que había dicho, a lo que había declarado a través de su palabra, a lo que estaba en papel, a lo que estaba escrito. Él le da el sello de garantía de que esa promesa se cumplía. Y 50 días después de que Cristo había hecho un tremendo ministerio en la tierra, había caminado por 3 años de ministerio y había dejado también unas promesas para sus discípulos, ese fue el sello de esa verdadera promesa, ¿no? El sello donde el Espíritu Santo vino, y ahí nosotros creo que esto es lo que más celebramos, en esta semana, el Espíritu Santo, ¿no? La promesa que había venido, la promesa que era que estaba marcada, así estaba escrita, pero pudimos verla nosotros ahí en Hechos de los Apóstoles, pudimos ver cómo se cumplió esa promesa. Y yo lo comparo mucho con esto, el contexto que estabas dando y qué importante es que vos dijiste era una celebración. La celebración. Y hoy por hoy para nosotros es una gran celebración este día, porque es un recordatorio de esa promesa que se cumplió, de alguien que sí nos prometió y sí cumplió. Es así. Y aquel que prometió y cumplió es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que cumplió su promesa. Él le dice a sus discípulos, Él les dice, quédense aquí, porque va a descender el Espíritu Santo sobre ustedes. Hechos 1:8, va a descender el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Quédense acá, en esta ciudad, no se muevan. Ahora, esa promesa fue
la última promesa que Jesús hace antes de que suceda lo que pasa en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero ya había promesas anteriores sobre aquello que iba a suceder en Tenemos Pentecostés. clara la de Joel en capítulo 2, versículo 28-29, donde él dice, después de esto yo voy a derramar mi espíritu. O sea, más claro imposible. Qué impresionante que muchos años antes el Señor ya nos venía diciendo que iba a venir esa promesa. Incluso él, mientras está caminando, nos advierte, les advierte a sus discípulos que es necesario que él se vaya para que esa promesa llegue. Es verdad. Qué tremendo. Y ahora, es hermoso pensar que la promesa, después de todos esos textos bíblicos que se vienen trayendo desde aquella promesa de Joel hasta hoy, nosotros podemos ponernos a pensar. Todo eso, hasta el día del Pentecostés, fueron promesas. Antes del día del Pentecostés fueron promesas, simplemente. Claro. Promesas. De Alguien Dios. dijo, De Dios. se comprometió a decir algo. Alguien se comprometió, Exacto. que fue Dios, Claro. nuestro Padre, a decir una promesa. Pero la promesa comienza a ser visible en Hechos, capítulo 2, verso 1. Así es, así es. También. ¿Verdad? ¿o no? Ahí es cuando nosotros podemos decir, se hizo visible, ¿no? Se cumplió esa promesa. Como decíamos, eso que estaba escrito, que por ahí también está bueno pensar en el contexto de Hechos de los apóstoles, cuando decía, cuando estaban las personas ahí, los que estaban reunidos, eran muchos de diferentes lugares. Vemos que había cretenses, árabes. Entonces vemos que había mucha gente de muchas naciones. Entonces estaban esperando esa promesa, ¿no? Estaban esperando la promesa que estaba escrita, y que era que el Espíritu Santo, como dijo Joel, se iba a derramar sobre toda carne, se iba a derramar sobre los jóvenes, sobre todo tipo de personas. Y ahí vemos, es algo hermoso, creo yo, de que se cumple la promesa, y en esta semana podemos nosotros celebrarlo y podemos incluso vivirlo. Eso es lo más importante. Y aparte me sumo a que, bueno, ahí también en Hechos nos comentan, ¿no? Que estaban todos juntos ahí a la espera, a la expectativa. Y qué lindo que bueno, esta fecha que se nos acerca, el día 5, vamos a tener ahí una reunión especial, que también todos juntos, unánimes, estemos a la expectativa de que Dios siga cumpliendo la promesa en aquellos que todavía aún no cumplió. Hay una palabra muy, muy hermosa que a nosotros nos puede dar a entender que el Espíritu Santo es para todos. Sí, Es para sí, todos, sí. que no, no hace distinción de personas, y que la promesa que Cristo hace acerca del Espíritu Santo y de esto que estamos conmemorando el día de Pentecostés, en el tiempo de hoy, el día de Pentecostés, es una de las cosas muy fuertes que la iglesia tiene. Entonces, la promesa no es solamente para la iglesia en sí, sino que es para cualquier tipo de persona que cree. Así es. Porque la palabra clave para hacer un cierre de lo que estamos diciendo es creer, ¿o no? Sí, totalmente. Sí. Y ahí estamos en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Me parece, incluso comentamos ahí a los que están escuchando del otro lado, nos hemos juntado un poquito antes para charlar un poco de esto, y fue una de las palabras centrales que se nos Sí, acercó a la verdad. mente, y dijimos qué importante es también dar este mensaje, ¿no? Te estás ahí escuchando, quizás no conoces de Dios, quizás es el primer podcast que se te cruza, qué lindo que pueda ser que te acerques a Dios, porque Dios te está esperando. Así es. Así es, sí, tremendo cuando nosotros pensamos en esto, ¿no? Pensamos en que Dios es un Dios personal, ¿sí? Por eso la promesa estaba escrita, pero lo más importante, hoy podemos vivirla. Y hoy nosotros estamos acá, como vamos a decir, corroborando eso que estamos diciendo, ¿sí? Somos testigos de un Dios que se puede experimentar, de un Espíritu Santo que lo podemos vivir, ¿sí? Y eso es lo más importante. ¿Cuál es la conclusión que podemos dar? Aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Así es. Y cuando decimos la palabra Dios, vamos a decir la palabra Cristo y vamos a decir la palabra Espíritu Santo. Ujú. Y cuando decimos la palabra Espíritu Santo, entre medio de Cristo y Espíritu Santo está la promesa. Ujú. Porque hoy en día decimos, los seres humanos podemos hacer promesas y a veces podemos fallar. Claro. Pero el que no falla y el que fue fiel a su promesa una vez en Hechos de los Apóstoles, puede ser fiel a su promesa consistentemente, siempre. Así que hoy en día tenemos que aferrarnos a este día de Pentecostés y tenemos que disfrutar y a aquel que quiere recibir aquello que estamos hablando,
es para él, es para ella, Correcto. es para esa persona. Y tenemos que simplemente decir, Dios, yo tengo fe. Y cuando decís fe, abrís la puerta para que el día de Pentecostés, por Tal ejemplo, cual. la semana de Pentecostés, los días de Pentecostés, puedan suceder dentro de tu corazón. Así es. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente, totalmente. Eso se puede vivir, como bien decía eso se puede vivir, sí. Eso es una experiencia personal, creo yo, ¿no? Cuando uno dice en su corazón, en su interior, uno dice, yo no puedo seguir viviendo, yo no puedo seguir viviendo de mi propia manera. Entonces, ahí como bien se ve la palabra en Hebreos que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es muy importante eso. Creer que está Dios presente y creer incluso que cuando nos acercamos a Dios podemos encontrar algo que es inimaginable, ¿no? Yo creo que en la mente del hombre no está esto, en la mente del hombre era imposible. Hay una parte también que dice que hay cosas que Dios predestinó, hay cosas que Dios pensó para sus hijos o para aquellos que le iban a creer, que obviamente iban a ser parte de su reino. Entonces esas cosas que ni ojo vio ni oído oyó son las que están preparadas para los que le creen. Esto es terrible. Y estamos preparándonos, nos estamos preparando Bueno. con este podcast. Lo que queríamos hacer era prepararnos, incluso nosotras también, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Qué importante es en estas fechas recordar un acontecimiento que nos marca como iglesia, nos atraviesa todos los días como iglesia, porque el Espíritu Santo está con nosotros, acompañándonos en todo momento. Y qué lindo es que podamos tener este momento de charla acá Sí. con los chicos, invitándote a vos que estás ahí del otro lado, a que nos sigas acompañando, porque esto recién empieza. Recién empieza. Vamos a estar ahí todos los martes. Van a salir un podcast nuevo y estaría buenísimo que estés ahí acompañándonos. Y siempre van a salir temas nuevos, como dijiste vos, Tal ese. cual. Siempre va a haber un tema que nos atraviesa como iglesia y que podemos también comentarlo, como una charla tranquila entre amigos. Eso está bueno también. Una charla tranquila. Y esa charla también va a tener lo más importante de todo lo que estamos haciendo, el contenido que nos acerca a Cristo, Exacto. Tal cual. ¿o no? Vamos a tener ese contenido que es justamente lo que nosotros necesitamos, justamente de lo que nosotros nos nutrimos, ¿no? Para hablar de esto en nuestra conversación. Vamos a hacer de esta manera, vamos a presentar el tema, vamos a hablarlo, pero lo más importante, vamos a tener el contenido. Y también vamos a estar ahí mateando. Acá andan los chicos con los mates, Seguramente vamos a estar están que también. no se aguantan porque necesitan un mate ya. Necesitan un mate ya. Pero qué lindo es que nos puedas acompañar. Qué lindo, bueno, para mí es un honor, un placer estar acá con los chicos. Y soy bendecida también. Creo que todos aprendemos un poquito nuevo, un poquito más todos los días, y poder seguir buscando a Dios de esta forma y que la gente nos pueda escuchar ahí haciendo sus quehaceres, está buenísimo. Claro que sí. Así que nada, prepárense porque se vienen más charlas, se vienen más contenidos y yo creo que todos estamos involucrados. Vamos a hablar de temas donde usted también, del otro lado, es muy parte de lo que vamos a hablar. Y yo creo que va a edificarnos con mucho de lo que vamos a hablar, porque Dios va a ser el centro y por supuesto vamos a tener un tiempo también de reflexión sobre cada cosa que quizás pasan en nuestro contexto. Por ejemplo, hoy hablamos de cosas que pasaban en nuestro contexto, pero también nos fuimos a lo que pasaba antes, a lo que pasó en ese día, y después de que pasó ese día, ¿qué es lo que está pasando hoy con ese mismo suceso? Creo que incluso hoy, después de hoy, ya todos miramos distinto la palabra promesa. El accionar de decir te prometo que, me parece que nos vamos nos llama a la reflexión, a decir, bueno, la verdad es que no voy a prometer cualquier cosa, o voy a pensar mejor antes de prometer. Qué lindo eso. No nos olvidemos algo importantísimo, el domingo 5 vamos a estar ahí celebrando junto a Comunidad Evangélica de Fe en el Club Las Viñas, acá en la ciudad de Guernica, a las 10 de la mañana, así que están todos invitados. Sí. Ese va a ser un día muy especial, que va a ser, como vamos a decir, el broche de oro, ¿no? Sí. El broche de oro. Así que bueno, ¿podemos spoilear el próximo tema? No, eso no. No nos están dejando. No nos estarían dejando, claro. Así que bueno, nos despedimos, agradecidos, bendecidos, yo por mi parte súper contenta, feliz, y bueno, nos esperamos obviamente en el siguiente podcast.